Primero, nosotros hemos planteado esto. Hacer un centro de ferias y convenciones no nos parece mal. De hecho, nos parece bien. Creo que es una buena idea tener un lugar donde se puedan hacer ferias y convenciones. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de cómo era la feria internacional. Era una cosa buena, ¿verdad? Ahí había todo un terreno donde se hacía, ¿verdad? Recuerdo que se hacían otras ferias, a una le llamaban Feria Consuma, creo, y habían otras, ¿va? Y siempre era interesante porque pequeños negocios llegaban a mostrar sus cositas, ¿va? Y uno a lo mejor hasta compraba ropa o compraba alguna silla o algún equipo de algo o se enteraba de algo. A veces decían algunos que tenían alguna maquinaria, a lo mejor algún tractor pequeñito que podía comprar alguien, ahí llevaban y tenían fotos y todo y después hacían sus negocios. O sea, era una cosa bonita las ferias, las convenciones también. O sea, nosotros creemos que tener un centro para eso, bueno, hay que recordar que ese centro que había antes se borró del mapa porque ahí se hizo un hospital, ¿verdad? Siempre podemos hablar si, bueno, el hospital era necesario o no, ahí estaba la pandemia, ¿verdad? Esa ya sería otra discusión. Pero el asunto es que se hizo un hospital, entonces ya los terrenos ya para la feria ya quedaron desaparecidos. Ahora quieren hacer una feria, un centro de convenciones en esa zona. ¿Qué hemos planteado nosotros? Primero, hablemos de lo más evidente. Miren, en esa zona, 8 manzanas de terreno, llueve cada año una altura de 1.8 metros. ¿Verdad? Ahí son, si uno multiplica los 55.700 metros cuadrados que quieren urbanizar ahí por 1.8, le dan más de 100.000 metros cúbicos de agua que caen en esa zona, que si esa zona se pavimenta o se impermeabiliza, eso va a agarrar cuesta abajo. ¿Verdad? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, tenemos un cambio climático, ¿verdad? Que no es culpa de los salvadoreños. Bueno, contribuimos nosotros también, ¿va? Pero lo que quiero decir es un fenómeno principalmente ocasionado por las grandes potencias industriales, ¿va? Ahorita China va a la cabeza, luego Estados Unidos, Japón, Europa, todos los que consumen bastante petróleo, carbón, gas natural y cosas. Bueno, pero hay un cambio climático. ¿Qué nos ha significado a nosotros el cambio climático? Entre otras cosas. En la década pasada, hace unos 9 años quizás, había una tormenta fuerte, bastante fuerte. Un bus de la iglesia de Elim pasaba por ahí cerca, en la colonia de La Málaga. El río se había salido de su cauce. Levantó el bus, lo levantó. O sea, el bus lleno de gente, pues eso no pesa 5 libras. ¿Verdad? Lo levantó y lo metió al cauce. 32 muertos, 31, 32, no recuerdo. Solo recuerdo un señor, un muchacho, que se saltó por la ventana y fue el que sobrevivió. Todos los demás se lo llevó la corriente. Fueron a aparecer allá lejos, para todos muertos, por supuesto. Eso sucedió hace como 9 años. Ahora, yo digo, si viene una tormenta igual, y que conste, van a venir tormentas peores. Eso es lo que hay que entender, porque los que conocemos un poquito de cambio climático sabemos eso. Hay ciencia detrás de eso. Van a venir tormentas peores que esa que sucedió hace una década pasada. En la década pasada, más bien. Entonces, ¿qué va a pasar cuando venga una tormenta peor que esa? Y además van a haber adicionalmente más de 100.000 metros cúbicos de agua en esa zona. Yo le digo a la gente, no se acerque por ahí. Y si usted tiene valor de acercarse por ahí, primero confiésese y encomiéndese a Dios, por lo menos para que vaya al cielo, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? O sea, van a haber situaciones sumamente graves. Para nosotros, que somos los que vivimos en esta zona y estamos acostumbrados a que cada vez que hay una gran tormenta, estamos preocupados. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, hace, digamos, más de medio siglo, yo recuerdo cuando venía a llover, ¿verdad? Y salíamos a cantar nosotros, a decir, ¿verdad? Que llueva, la Virgen de la Cueva. O sea, era una cosa agradable estar bajo la lluvia, ¿va? Pero ahora, cuando vienen esas tormentas y lo agarra uno, por ejemplo, manejando,
lo más sensato que hace uno a veces es buscar dónde parquea, por ahí se queda, ¿verdad? Mientras pasa la tormenta. Yo si veo una tormenta fuerte, no me atrevo a manejar, porque a veces son unas corrientes que levantan el vehículo, ¿verdad? Porque una cosa que ha sucedido es que no solo, bueno, en el planeta sabemos que está lloviendo más, porque al aumentar la temperatura 1 °C, aumenta como 7% la humedad en la atmósfera, humedad que se traduce en tormentas. Y la temperatura en la atmósfera ha subido como 1,5 °C, la temperatura con respecto a lo que era unos 200 años atrás. Entonces podemos decir que en el promedio planetario está lloviendo un 10% más que antes, un 10% más. Ahora, pero ese 10% no es parejo, sino que es disparejo. Y lo que hemos observado en los últimos 30 años es que en los países donde llovía bastante, llueve más, y donde llovía poco, llueve menos. Así es la naturaleza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es. O sea, hay que ir a investigar por qué razón sucede eso, pero eso es lo que hemos observado. Ahora, nuestro país es un país donde llueve bastante. El promedio planetario anda por la mitad de lo que llueve. Entonces podemos ser calificados como país donde llueve bastante. Entonces llueve más. Ese es el punto. Y la verdad es que si nosotros vemos los registros históricos de lluvia, digamos en los últimos medio siglo, pues, no ha variado mucho, ¿verdad? No ha variado mucho, la verdad. La cantidad anual. Porque yo recuerdo hace, como decía, más de medio siglo, que la cantidad que nosotros citábamos cuando yo era estudiante eran 1.800 milímetros de agua, es 1,8 metros. Y ahora si uno ahí ve la página web del Ministerio del Ambiente, lo que ellos tienen como referencia entre 1980 a 2010, me parece, es 1,86, o sea, es casi lo mismo. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el país? Que la lluvia cae en una zona pequeña y con una intensidad como que fue el diluvio. Eso es lo que pasa. Antes yo recuerdo que las grandes lluvias eran en todo el territorio, pero ahora uno agarra el teléfono y se pone a hablar con un amigo, amiga por ahí, a unos 5 kilómetros de distancia, y le dicen a uno, está cayendo una gran tormenta aquí. Pues aquí no está cayendo nada, dicen. Así pasa. O sea, eso es un resultado de todo el cambio en el clima que se ha venido dando a nivel del planeta y lo que está pasando aquí en el territorio salvadoreño. En otras partes es distinto. Por ejemplo, en Argentina la lluvia ha subido más. Ha subido, digamos, con respecto a digamos, si comparamos la lluvia a inicio y a finales del siglo pasado, ha subido. En cambio, en Chile ha bajado. Australia ha subido, en la parte norte de África ha bajado. Así es el planeta, es una cosa complicada. Bueno, entonces lo que yo puedo ya casi atreverme a decir que va a suceder es que si se llega a hacer eso, vamos a tener situaciones graves cuando vengan esas tormentas. Lo primero. Lo segundo, talar árboles es estar contribuyendo al cambio climático también, ¿verdad? Es cierto que contribuimos poco comparado con los otros países europeos y China, sobre todo Estados Unidos, en fin, pero es una contribución que no es bienvenida, pongámoslo así, ¿verdad? Porque en los árboles, pues ahí está el carbono que se ha venido almacenando, ¿verdad? Y eso se libera, ya sea en forma de dióxido de carbono o en forma de metano, dependiendo si la atmósfera donde está liberándose hay o no hay oxígeno, ¿verdad? Pero bueno, entonces contribuimos. Una cosa, otra cosa. En el último medio siglo, en América Latina, la abundancia de vida silvestre, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, ha bajado 94%. O sea, eso es bastante. Y aquí, al estar destruyendo, estamos todavía contribuyendo a eso, ¿verdad? Estamos incrementando eso. Tercer problema, y esto poco se menciona, y es que los animales tienen su hábitat donde vivir, ¿verdad? Animales silvestres. Esos animales están llenos de virus. Las aves tienen sus virus y los armadillos tienen sus virus, ¿verdad? Y ya cada quien está en su hábitat. Nosotros tenemos millones de virus, pero estamos acostumbrados a los virus humanos. E inclusive, cuando vinieron los españoles a estos territorios, hace unos 400 años, ¿verdad? Por 1500, trajeron los españoles
que acá los indígenas no tenían. Y eso contribuyó también a las muertes de un porcentaje alto de la población indígena, virus nuevos. Ahora ya nos hemos acostumbrado más o menos a los virus del catarro. A veces los virus se vuelven agresivos y uno se muere, pero más o menos podemos lidiar con ellos, más o menos. Pero no estamos acostumbrados a los virus de los animales. Y cuando uno destruye los ecosistemas, esos animalitos se salen. ¿Para dónde van a agarrar, por ejemplo, qué sé yo, las lechuzas o los halcones o los pericos, para hablar, o los armadillos o otros animalitos que hay por ahí? Que hay un montón de animalitos grandes y pequeños, hasta venaditos ahí, ¿verdad? Estos animales le transmiten sus virus a otros animales, a otras especies, y tarde o temprano puede ser la gallina o puede ser el gato, ¿verdad? Le transmite el virus al ser humano. Acordémonos ¿cómo se llama? El COVID-19, ¿verdad? Esos eran virus que estaban por allá en China, en alguna parte. Claro, a lo mejor ayudados con algún laboratorio, ¿verdad? Porque tampoco se puede descartar eso. Pero el asunto es que esos virus generaron una pandemia global en todo el planeta, pues, ¿verdad? Y claro, ahí hay un montón de cosas porque, ¿verdad? A veces exageraban cosas y las empresas farmacéuticas lo que hicieron fue hacer dinero en cantidades exorbitantes. Hay un montón de cosas ahí de corrupción que hay detrás de todo eso. Pues otra cosa que hay que mencionar, los problemas ambientales nunca vienen solos, siempre vienen acompañados de corrupción. Eso es lo que hay que entender. No le podemos echar la culpa a todo, a la inundación, a la sequía, ¿verdad? Al virus. Hay corrupción. A veces exageran unas cosas, ¿verdad? O a veces disminuyen el problema con motivos económicos. O sea, eso hay que decir, ¿verdad? Eso pasa en todo el mundo. Pero bien, entonces, ¿qué pasa? Estamos aumentando el riesgo de que adquiramos ¿cómo es que se nos peguen? Que adquiramos enfermedades tipo como la del COVID. Correcto, adquirir enfermedades. Mire, o el tipo también como la que dijeron que era la fiebre porcina, me recuerdo que también en su momento se habló de eso, ¿verdad? Todos esos. La gripe aviar y cada vez hay nuevos virus. Yo recuerdo, hay cosas que hemos aprendido en los últimos años. El chikungunya, todavía están peleando si es chikungunya o chikungunya, dicen otros. Bueno, el SARS-CoV-2, el Zika. El Zika era un virus que estaba por allá en una montaña en Uganda. Cambiaron las condiciones climáticas y el virus se salió, porque encontró fácilmente salir. Entonces, es una cosa que cada vez nos va a estar preocupando más y más. Y siempre están ahí los médicos preocupados por nuevos virus y por ser nuevos no saben qué hacer con ellos. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que hacer una obra como esa en la finca El Espino va a traer costos demasiado altos. Costos que nos van a afectar a todos, costos que les van a afectar aún al mismo gobierno. Porque cuando viene una inundación grave, el gobierno sale afectado tremendamente. Yo no quisiera tener bajo mi responsabilidad tener que hacer algo ante una amenaza tan fuerte, ante una desgracia tan fuerte, ¿verdad? Y a los gobiernos, ¿verdad? De cualquier signo, pues, sean de derecha, de izquierda, de donde sea, tienen que enfrentar esas cosas. Todos los gobiernos deberían tener más precaución en eso. Y eso es lo primero que nosotros señalamos, que hay un riesgo demasiado alto que va a afectar sobre todo a las personas que están, así, Colonia La Mala y esas cosas, pero va a afectar a toda la población salvadoreña. Con solo que el gobierno le toque invertir millones de dólares para hacerle frente, ya salimos todos afectados, porque después no hay medicina en los hospitales, ¿verdad? O las calles están llenas de hoyos. Entonces, eso primero. Y ese es como el primer punto, ¿verdad? Para dejar claro la cosa. Que una actividad de esta naturaleza va a afectar a todos. Perdón, tenía desactivado el micrófono aquí para la audiencia.
Bueno, que usted nos esbozaba a partir de un punto tres elementos. Recapitulando un poquito, estos tres elementos se resumían en la poca capacidad de impermeabilidad que va a perder el suelo en ese lugar. Y eso significa un problema en cuanto a que pueden haber comunidades que se vean afectadas, porque al perder la capacidad de filtración, el agua va a tener que salir por algún lado. El ciclo del agua cuando cae tiene que salir por un lado. Ya no hay esa capacidad de filtración. Lo segundo, usted nos mencionaba que son que absorben el carbono, el dióxido de carbono de la contaminación, es decir, funciona como un pulmón. Lo tercero que usted nos mencionaba al mismo tiempo era la pérdida de la biodiversidad, tanto de especies animales como de especies vegetales sería, no sé cómo sería, cómo Claro, sería, claro. como, tanto como de especies animales y como de especies vegetales. Y esto se podría traducir también en enfermedades que son portadoras los animales y los seres humanos, es decir, podría existir eso. Allá a grandes rasgos, usted resumiendo, ¿verdad? Haciendo un resumen muy breve de esa exposición que usted ha hecho en 20 minutos.